Buenas noches, mi nombre es Cristian David Contreras Acosta, estudiante del curso Teoría y Política del Comercio Internacional, y pues yo voy a continuar con la exposición de mi compañero Santiago acerca del Brexit, y pues yo voy a llevar los temas de por qué el Brexit no es un tema actual, sino conlleva varios años en la historia. Entonces, para ello podemos afirmar que la Unión Europea lleva más o menos 47 años de ser fundada, en la que realmente las decisiones que se han tomado respecto a la unión política de la Unión del Reino Unido, estos han sido ajenos a ellas, es decir, el Reino Unido no ha sido tan partícipe de la Unión Europea a lo largo de los años. Podemos decir también que el Reino Unido ocupa solo un puesto de los 28 países que serían, bueno, en 27 en este caso, que quedarían después del 31 de enero, que conformarían la Unión Europea. Es decir, que el Reino Unido podría salir fácilmente, y podría haberse bien llevado con esta salida del Brexit. Entonces, vamos a tratar varios temas, que en este caso sería que en principio los británicos pues no fueron fundadores, partícipes de la Unión Europea, ellos fueron una adición tras los años. Entonces, esto porque su principal fundamento eran motivos económicos y no con motivos de integraciones políticas o intereses territoriales, o las llamadas leyes comunitarias, como se les llamó en la Unión Europea. Como se puede ver en el Tratado de Maastricht, en el que pues, el Reino Unido negoció ciertas leyes para que ellos fueran excluidos de ciertas cosas, entre ellos que pues no, ellos no adoptaran como única moneda el euro, sino que también se permaneciera la libra esterlina, como lo expuso mi compañero Santiago. Además de todo ello, pues el Reino Unido se negó a firmar el acuerdo de Schengen, que uno de sus argumentos principalmente fue porque para una nación isla, los controles fronterizos son mucho más eficaces que para prevenir la inmigración ilegal, que todas estas medidas de documentos de identidad, permisos de residencia o registro de la policía, que son realmente inapropiados. Eh, para abarcar más atrás en los años, podemos decir que existe un discurso euroescéptico en el Reino Unido hace muchos años, que es muy antiguo, el cual siempre ha propendido por defender una soberanía y principios propios de la nación. Ellos, como tal, el Reino Unido lo que hace es estar en contra de todo tipo de enajenación de la soberanía y pérdida de cultura e identidad. Eh, bueno, esto abarca muchos años atrás, antes de que incluso que la Unión Europea se hubiera consolidado, mucho antes de incluso de que se posesionaran las elecciones en 2014, el partido UKIP, como se puede ver, que es un partido de ultraderecha, que orienta más los objetivos de la nación a cerrar el país y estas cosas, como lo podemos ver tras los años. Podemos decir que la historia se repite, es decir, que estas presiones por salir de la Unión Europea vienen con los años, como podemos ver en el año 1973. En el gobierno de Edward Milt se tomó la decisión de unirse a la Unión Europea, pero tras 2 años de que ganó el Partido Laborista, se convocó a un referendo en el cual se preguntaba: ¿cree usted que el Reino Unido debe permanecer en la Unión Europea? En el cual ganó el sí, y pues por ello el Reino Unido siguió en la Unión Europea hasta que en el 2013, cuando el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, anuncia que si él llegase a ganar en las elecciones iba a llamar a un referendo al otro día, como realmente ocurrió. En el 2016 se llamó a un referendo, se convocó un referendo en el cual tuvo diferentes resultados, que hace unos años, en el cual ganó el sí, es decir, que se empezaron a plantear como tal las decisiones acerca de qué iba a pasar en el resto de años para el Reino Unido. Es decir, este periodo de transición en el que entraron ya hace 2 años, desde que se dijo que sí, el Reino Unido quería salir de la Unión Europea, se han venido llevando a cabo, hasta que ya salieron y ya se entra un año de transición donde ya se piensa excluir de manera comercial y económica al Reino Unido. Es decir, el plan de Johnson realmente es liberar al Reino Unido de todas las tensiones comerciales que se pueden establecer. Como sabemos, pues el Reino Unido se va a tener que acoger ahora a todo lo que establezca la OMC, a la OMC,
va a tener que empezar a competir como un país normal que está fuera de la Unión Europea. Eh, como podemos ver, ya como tensiones últimas, ya como unas consecuencias principales, más bien últimas, podemos decir que bueno, los mercados europeos perdieron más de 300 millones de dólares, entre otras cosas, que muchos líderes políticos apoyaron. 7 ministros y varios cancilleres, que son los que están obsesionados con las políticas migratorias y son los que quieren reafirmar el libre mercado entre islas. Ellos quieren realmente romper una idea neoliberal, porque ellos en el Reino Unido no consideran que este sistema político sea muy rentable a largo plazo, el sistema neoliberal. Entonces ya teniendo esto como consecuencias generales, ya como consecuencias específicas, podemos decir que en cuanto al comercio, eh, la Unión Europea, todo lo que tiene respecto a las políticas de proteccionismo y aranceles comunitarios, las PAC, las regulaciones que afectan gravemente al comercio, se sabe que una vez salga el Reino Unido de la Unión Europea, no va a tener ningún problema con acordar con la Unión Europea otra vez sistemas de mercados únicos y cosas por el estilo. Podemos recordar también en el comercio que el sistema británico ya no es, cada vez es menos dependiente de este tipo de mercados únicos, sino que dependen más de potencias para expandir sus mercados. Mm, por otro lado, pues la Unión Europea tiene que plantearse que apenas salga de la Unión Europea va a perder 180 mil millones de euros, que es lo que se destinan de exportaciones de la isla a la Unión Europea, es decir, que eso es en el monto que beneficia a la Unión Europea. Bueno, por otro lado, las regulaciones. Se sabe que los seguidores del Brexit no solo consideran a las regulaciones como un ataque a la soberanía, sino que presentan un perjuicio a su economía. Esto porque en el top de 100 regulaciones, que supuso un coste de más de 35 mil millones de dólares, de euros digo, al Reino Unido, tampoco están de acuerdo con la incontingencia legislativa de la Unión Europea, es decir, que la Unión Europea está emitiendo leyes que cada vez empobrecen y deterioran el mercado internacional para el Reino Unido. Como un ejemplo es que se han aprobado más de 3.500 leyes y reglamentos que afectan a las empresas a la capacidad de hacer negocios. Por otro punto está el lado de la inmigración, que es un punto muy importante en este, que bueno, como sabemos el mercado británico quiere controlar pues, sus fronteras desde hace muchos años, propenden por implantar un sistema equivalente al de Australia, es decir, que va a existir una prioridad más a la entrada de personas según su cualificación, es decir, su nivel educativo y por el estilo y su nivel de trabajo. Eh, Realmente la economía británica está en un muy buen estado, el empleo está en una de las tasas más altas del mundo, pero el problema es que no hay control sobre la inmigración, es decir, que no permiten, no tienen ninguna regulación a que inmigrantes trabajen y pues se lucren de todos los beneficios que trae este sistema político para las personas. Entonces, en el 2016 tan solo se trasladaron 336 mil inmigrantes en busca del trabajo y pues en busca de conseguir un mercado laboral que les beneficie respecto a garantías a largo plazo. Por otro lado, pues a las transferencias de la Unión Europea, eh, Reino Unido es el segundo donante a la Unión Europea, con 200 millones de euros semanales, según las tablas y los datos. Eh, Realmente las instituciones comunitarias y ni mucho menos la burocracia han sido particularmente populares entre la ciudadanía británica, es decir, que las políticas culturales que ha tenido la Unión Europea no se han adherido como tal al Reino Unido. Como sabemos, el Reino Unido, a tan solo 2 años de la conformación de la Unión Europea, ya estaba convocando un referéndum, como ya lo había nombrado. Por otro lado, es que en cuanto a democracia, el Reino Unido siempre es un país en donde se manifiesta que tienen un sistema político muy participativo, en donde las personas conocen de antemano las propuestas y hojas de vida de los electores, conocen totalmente sus antecedentes y poseen una población realmente educada y crítica que se permite poseer una buena democracia. Ellos por eso es que están en desacuerdo a todas las políticas de la Unión Europea, dado que ellos dicen que nadie sabe quiénes son los que toman las decisiones, ni cómo lo hacen, ni qué instrumentos llevan a cabo para ello.
tampoco tienen una finalidad objetiva, es decir, que las personas que de toda la Unión Europea tampoco es que sepan quiénes son las personas que toman las decisiones ni para qué lo hacen. Entonces este es un problema bastante grave. Entonces, como podemos ver, esto no es un problema que sea reciente, sino es un problema bastante antiguo que abarca muchos problemas de hace muchos años. Y pues continuaría la exposición mi compañero Camilo González. Y pues ya, muchas gracias.